día de hoy vamos a estar hablando acerca del impuesto a la confianza tributaria, eh, muy conocido como el decreto 31-2024. Hoy vamos a estar tratando de resolver todas las dudas que ustedes tienen sobre esta normativa que entrará en vigencia ahora próximamente el 8 de abril en Guatemala. Eh, Vienen muchos cambios para los sectores agrícola, artesanal, ganadero, para pequeños contribuyentes, para los demás contribuyentes en el país, porque se han hecho modificaciones al código tributario. Así que, pues, la idea del día de hoy es repasar con ustedes todo este contenido. Eh, Estamos en todas las plataformas, así que pues vamos a ir tratando de ir leyendo sus comentarios y sus preguntas. Yo tengo preparada por acá una presentación a través de la cual pues vamos a ir repasando todo esto. Como ustedes saben, este decreto 31-2024 pues fue publicado ahora recientemente en el mes de diciembre y como bien lo decíamos, entrará en vigor ahora el 8 de abril porque son 3 meses después de su publicación que entrará en vigor. Y de esa cuenta, pues queremos hacer como un repaso general antes de entrar a conocer sus dudas que podrían tener sobre este decreto. Y básicamente, con este decreto lo que se está planteando es la creación de un monotributo, es decir, una cuota fija para que las empresas puedan subirse al sistema tributario. En muchos países, las recomendaciones eh, del CIAT principalmente es que se manejen monotributos porque sabemos que las empresas de algunas industrias o de algunos sectores no tienen los mismos recursos que podrían tener algunas empresas que podrían tener mayores herramientas para poder pagar sus impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha formulado de que se creen sistemas tributarios menos complejos para que más contribuyentes se puedan subir a la formalidad y de esa cuenta, pues Guatemala entendiendo esa necesidad, planteando también por ahí de que existen algunos números de que la economía informal en Guatemala es aproximadamente del 65%, que es un número que se maneja, no hay una estadística real o un número que uno pueda llegar a pensar que es el número final de la economía informal, pero digamos que nos da una buena idea de lo que se está buscando. Dentro de esa economía informal hay muchos sectores y el sector agrícola y el sector ganadero son sectores muy grandes en el país. De esa cuenta uno podría llegar a pensar que no podría ser posible, por ejemplo, para un agricultor del interior de la República utilizar un sistema tributario muy complejo, porque eso realmente eh, podría distorsionar y podría causarle muchos gastos administrativos. Y así que de esa cuenta se ha creado este monotributo que se le denomina impuesto a la confianza tributaria, donde pues van a pagar una cuota fija con este impuesto, pagándolo quedan relevados de pagar impuestos sobre la renta, pagar impuesto al valor agregado y pagar el impuesto de solidaridad. Digamos, con esta cuota fija, pues nada más se paga ese valor y vamos a ver un poco más adelante cómo va funcionando, pero queríamos hablar de esto. Este decreto 31-2024 aplica para el sector agrícola, para el sector artesanal, para el sector ganadero y también trae una modificación a los pequeños contribuyentes. Pero también, mucho ojo, se hace una modificación al código tributario que afecta a todas las empresas en Guatemala en general. Por favor, tomen nota de eso. Se modifica el artículo 120 del código tributario y vamos a repasar en esta presentación que hemos preparado más a detalle qué es todo lo que se incluye. Bueno, entonces, básicamente, este decreto busca subir de alguna manera a la formalidad, si uno lo quiere llamar de alguna manera, pues eh, a estos sectores que definitivamente pues han tenido este tipo de situaciones. ¿Qué tasas de impuestos aplican para este sector agrícola, artesanal y ganadero? Pues en principio van a pagar el 1.5% sobre sus ventas si las ventas son realizadas en el mercado nacional y 2% para el caso de exportaciones. Vamos a ver un poco más adelante cómo funciona porque tenemos un umbral principalmente aplicable al sector agrícola y al sector artesanal y luego vamos a ver un poco más adelante que
para el sector ganadero no tenemos umbral. ¿Qué quiere decir? Que para el sector ganadero este será el único impuesto que van a pagar por tener sus actividades. Algo que también es muy importante es que para poderse registrar en este monotributo, en esta forma simplificada de pago de impuestos para estos sectores, se debe de cumplir un proceso de registro ante el Ministerio de Agricultura, luego ante la Administración Tributaria y cumplir con toda la documentación que se pide en el decreto. Eso es bien importante. Por ahí yo he escuchado muchos comentarios negativos, digamos, en cuanto a la formulación de esta norma. Y yo les decía, al contrario, yo creo que con esta norma hay muchas cosas buenas que se vienen, que definitivamente de alguna manera pueden ayudar a aliviar muchísimo, muchísimo lo que estamos teniendo en Guatemala. Pero también otra de las obligaciones que se agrega es que tienen que utilizar factura electrónica, tienen que presentar declaraciones mensuales y seguramente, esta es una recomendación, aunque la ley no lo dice, sí tienen que llevar contabilidad completa. ¿Por qué razón? Porque en el momento de que el sector agrícola o artesanal rebase el umbral, quiere decir como el monto máximo para estar en este monotributo, van a tener que migrar allá sea al régimen opcional simplificado del 7%, como se le denomina, o bien al régimen del 25%, que es el régimen de las utilidades en Guatemala para pagar su impuesto sobre la renta, y tendrían que migrar al régimen general del IVA. Entonces, eh, la recomendación nuestra es que sí se debe de llevar contabilidad completa. O sea, tienen que contar con un contador, valga la redundancia, para que les ayude a llevar sus cuentas, para que las lleven ordenadamente y por supuesto que todo esto les va a generar a ustedes, o sea, a estos empresarios que se registrarían en estos regímenes, pues una mayor tranquilidad de poder llevar sus cuentas de una manera correcta, pero también van a poder acceder a otro tipo de beneficios, como por ejemplo pedir créditos bancarios para emplear su giro de operaciones. Así que yo creo que esta recomendación sí hay que tomarla muy en cuenta, porque en el momento que se supere el umbral, vamos a tener que saber qué régimen de impuesto sobre la renta le conviene más, pero para eso tenemos que llevar ya todos los registros debidamente actualizados. Insisto, la tasa simplificada es del 1.5% para ventas locales y de 2% para las exportaciones. Hay una simplificación administrativa. ¿Por qué razón? Porque una empresa normal está en el régimen general del IVA, presenta 12 declaraciones del IVA al año, presenta 12 declaraciones de impuesto a la renta, si está en el régimen opcional simplificado, ahí habrían 24 declaraciones y la declaración anual de impuesto a la renta. Entonces ahí estaríamos hablando de 25 declaraciones. Para una empresa que está en el régimen del 25%, presenta 3 pagos trimestrales, ahí habrían 15 declaraciones y la declaración anual de impuesto a la renta, más las declaraciones de ISO. Entonces, con esta simplificación administrativa para las empresas que califiquen a este impuesto a la confianza tributaria, que insisto, es para el sector agrícola, para el sector artesanal, para el sector ganadero, solo van a tener que presentar 12 declaraciones de impuestos al año y luego pues tendrán que presentar una declaración informativa, pero digamos se simplifica la problemática que uno podría llegar a tener en cuanto al control de la documentación. Algo que es muy importante, tienen que llevar su libro de compras y su libro de ventas porque van a tener que estar reportando toda la operación que están teniendo. Y algo que es bien interesante, que yo le he dicho en otros foros y lo he dicho en otros videos, es que se mejora la competitividad en el mercado local. ¿Por qué razón? Porque teóricamente, las ventas que hagan los artesanos, el sector agrícola y el sector ganadero ya no van a estar sujetas al IVA. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no van a tener que incrementar ese 12% del impuesto al valor de sus productos. Únicamente tendrían que incrementar el 1.5% en el caso de los productores y en el caso de los intermediarios van a pagar el 10% sobre la utilidad y por esa razón es muy importante que tienen que llevar contabilidad completa, ¿verdad? Estamos haciendo este close-up de cámaras porque por un lado estamos en TikTok y por otro lado estamos en todas las demás redes sociales, así que por favor les pedimos ahí un poco de paciencia. ¿Cómo funciona el umbral para el sector agrícola y para el sector artesanal? Pues lo que dice la norma es que pueden estar en este umbral pagando un impuesto mínimo
hasta por 3.500 salarios mínimos de la actividad no agrícola. Y como ahora ya ha salido el nuevo salario mínimo para el año 2025, que en este caso es de 3.723.05, multiplicamos eso por los 3.500 quetzales y eso nos da un umbral de 13.030.000 quetzales, que podría ser el monto máximo de ventas que yo podría tener para estar en este régimen. Así que mucho ojo con esto porque yo creo que sí es muy importante tomarlo en consideración. Recuérdense que no se toma la bonificación incentivo. Si este valor que yo les he comentado llegara a tener la bonificación incentivo, habría que extornarlo para recalcular el umbral. En el caso del sector ganadero, ahí no hay umbral. O sea, ¿qué quiere decir? Es que ahí tanto los productores como los intermediarios van a pagar el 1.5% sobre las ventas, en el caso de los productores, y los intermediarios el 10% sobre la utilidad contable. Por eso es que es muy importante que sí tenemos que llevar contabilidad completa, porque tenemos que deducir de las ventas el costo de ventas y los gastos de distribución que llegáramos a tener como contribuyentes que estuviéramos en esta actividad específica. Algo que es muy importante, mucho ojo, anótenlo. Este impuesto a la confianza tributaria grava la actividad, no grava al contribuyente, grava la actividad. ¿Qué significa? Y esto lo quiero decir así bien claro porque es algo que he analizado ya dentro de la ley. Por ejemplo, si el señor Juan Pérez el día de hoy, que se dedica a dar clases en la universidad, hereda la finca de su abuelo, por ejemplo, y la finca de su abuelo tiene una producción de zanahorias, por ejemplo, y las vende en el mercado nacional y una parte la exporta, entonces esa persona, por su actividad profesional, por ejemplo, pagaría de acuerdo con ese régimen en el que esté registrado, ya sea como pequeño contribuyente o en el régimen general del IVA y pagará el impuesto sobre la renta que le corresponda, pero por las actividades, mucho ojo, por las actividades eh, agrícolas pagaría el 1.5%. Mucho ojo con eso porque yo creo que sí quiero dejarlo muy remarcado en ese sentido de que este tipo de impuesto grava la actividad, no grava al contribuyente. Entonces quiere decir que pueden haber un mix, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, de las operaciones que se pueden estar teniendo. ¿Qué pasa con los pequeños contribuyentes? Con este decreto 31-2024 también se modifica el umbral. Recuérdense, por favor, que el umbral para permanecer como pequeño contribuyente eran 150,000 quetzales al año. Ahora lo que dice la norma es 325 salarios de la actividad no agrícola. Si tomamos, perdón, si son 125 salarios, si tomamos esos 125 salarios y lo multiplicamos por 3.723, eso nos da 465,000 quetzales. Entonces, anótenlo ahí, por favor, son 125 salarios anuales. Se multiplica por el valor del salario mínimo que esté vigente en ese momento y el salario mínimo para la ciudad de Guatemala, la actividad no agrícola, daría 465,000 quetzales como umbral para permanecer como pequeño contribuyente. Algo que es muy importante es, la norma dice que si en un mes se supera el umbral, en el mes inmediato siguiente entraríamos al régimen general del IVA. ¿Qué significa el régimen general del IVA? Que sobre mis ventas tengo que cargar el 12% del IVA, pero sobre todas mis compras yo puedo deducir el crédito fiscal y tengo que hacer una compensación entre débitos y créditos fiscales y la diferencia enviarla a pagar a la administración tributaria en el mes siguiente. Entonces, por favor, tomen en consideración eso. Eso le aplica a todos los contribuyentes, tanto a los agrícolas como al sector artesanal y a los pequeños contribuyentes. Al sector ganadero no le aplica porque no hay umbral, ellos no tendrían ningún problema, pero sí en el sector agrícola, en el sector artesanal y en el caso de los pequeños contribuyentes sí tienen que hacer ese cambio. Hay otro cambio también que trae la norma que me llamó mucho la atención y es que en el caso de algunos productos que sean de exportación y que ya no se vayan y que se quieran vender en el mercado nacional, se puede hacer. Y la norma lo que permite es que esas ventas estén exentas de IVA. Y eso va a aplicar para camarón, sal, banano, plátano y melón, ¿verdad? Los demás productos que se quieran vender en el mercado nacional se pueden vender, pero estarían afectos a IVA. ¿Qué quiere decir? Que esas empresas tienen que emitir facturas y pagar el impuesto y cargárselo a los clientes. Por una parte, me parece interesante que si hay un productor de sal que ya no pudo vender esa sal hacia el exterior y la quiere vender en el mercado nacional, pues la va a vender sin
IVA en el país. Entonces, debería ser un producto que está con un 12% de descuento. O sea, debería ser más barata. Ojo con eso, porque yo creo que sí es algo muy, muy importante. Otras obligaciones generales que tiene esta norma es, ¿qué pasa si yo tengo dualidad de operaciones? Como en el caso de la actividad que les acababa de mencionar. Si yo tengo una dualidad de operaciones, entonces, por ejemplo, si al mismo tiempo soy productor agrícola, pero doy clases en la universidad y tengo mi oficina porque soy agrónomo, entonces, y emito facturas por esas asesorías que doy, entonces, lo que dice la norma es que si yo tuviera esa dualidad de operaciones, el crédito fiscal del IVA que tengo en esta actividad que no entraría en el impuesto a la confianza tributaria, lo tengo que eh, poner como proporcional. Un ejemplo muy fácil que yo analizaba y que lo hemos incluido en nuestro libro 50 tips fiscales para potenciar tu empresa, segunda parte, es ¿qué pasa si yo el día de hoy como persona individual arrendo, por ejemplo, una finca y la utilizo una parte para producir eh, productos agrícolas y por otro lado la utilizo, la doy en subarrendamiento a alguien más. Entonces, ese subarrendamiento que yo estaría haciendo de la finca, sí tiene que pagar IVA, tengo que emitir facturas con IVA, pero una parte de la finca donde yo estoy teniendo ingresos de una actividad agrícola, pagaría solo el 1.5%. Entonces, tengo que tener mucho cuidado cómo tengo que manejar esto. Ese ejemplo lo hemos incluido en nuestro libro 50 tips fiscales para potenciar tu empresa, segunda parte, y ahí hemos desarrollado una serie de conceptos y de casos que podrían darse, ¿verdad? Así que yo creo que eso es bien importante. ¿Qué cambios trae el Código Tributario en ese artículo 120? La verdad que es un artículo bastante, bastante extenso, pero yo me quedaría con 3 cambios muy importantes que trae el código que hay que tomar en consideración. Uno de ellos es que el código ahora pide que se haga un registro de accionistas y de los cambios de la titularidad de la propiedad de las sociedades ante la administración tributaria. En el pasado eso no existía, ahora sí se va a pedir que se haga ese detalle de quiénes son los accionistas de las sociedades ante la administración tributaria y también si hay un cambio de la teneduría o de la propiedad de las sociedades se tiene que reportar. También se agrega el tema de la georreferenciación. El tema de georreferenciación, alguien decía que solo le aplicaba al sector agrícola y al sector ganadero y al sector artesanal y la respuesta es sí, pero también se ha incorporado al código tributario para que le aplique a todas las empresas. O sea, no solo le aplica a ese sector, le aplica a todos, porque ahora se modificó el código tributario. Y algo adicional que está trayendo el código tributario es que en el caso de omisos o inconsistencias, si un contribuyente no soluciona su situación, después de que se le dio el plazo, y recuerdo que son 15 días, habría que revisarlo un poco más a detalle, pero si no resuelve su situación, entonces le van a suspender el NIT y tampoco va a poder emitir facturas electrónicas, así lo dice el Código Tributario. Creo que ahora se planteó esa modificación dentro de la ley para revestir, digamos, en alguna manera desde el punto de vista legal eh, esa situación para aquellos contribuyentes que no cumplan o que tengan problemas de omisiones. Así que yo creo que es algo que hay que tomarlo muy bien en consideración porque definitivamente es algo que genera mucha controversia. Vimos que en el pasado eso ya generó mucho revuelo. Recuérdense, por favor, que si tienen comentarios, me lo pueden dejar acá en la sección de comentarios. Yo voy a ir leyendo cada una de las preguntas que ustedes tengan. Vamos a tratar de resolverlas para poderles ir orientando de cómo manejar el tema de este impuesto a la confianza tributaria y de las reformas que trae este decreto 31-2024. Bueno, ¿qué hemos formulado como un documento de ayuda para entender cómo aplica esta norma? Pues hemos formulado nuestro libro 50 tips fiscales para potenciar tu empresa. Segunda parte, aquí lo que hemos hecho es, hemos analizado a profundidad este decreto 31-2024. Hemos formulado ya 50 casos con ejemplos matemáticos, no solo ejemplos ilustrativos, sino que ejemplos
en donde hacemos una comparación entre el régimen del ICT, el régimen de pequeño contribuyente, el régimen general del IVA, qué pasa cuando una empresa tiene diferentes actividades. Entonces, hemos hecho una relación con otros impuestos. Me parece que este libro les puede ayudar muchísimo a ustedes a tener más elementos de cómo manejar, cómo entender cuáles podrían ser estos efectos de esta nueva ley que, como digo, entra en vigor ahora el 8 de abril. Es un libro que tiene 300 páginas y está disponible únicamente en la versión digital. Y ustedes lo pueden adquirir en Hotmart, lo pueden adquirir en Patreon y lo pueden adquirir también en Amazon Kindle. Ya está disponible, digamos, en varias presentaciones para que ustedes, pues, no tengan, digamos, ningún problema en poderlo adquirir. Para las personas que me siguen en las otras redes sociales, voy a dejar en este momento el link donde pueden descargar la versión gratuita. El link de la versión gratuita voy a tratar de copiarlo y dejarlo acá también en TikTok para que ustedes lo puedan descargar. Tenemos una versión gratuita del libro. Eh, También tenemos un código QR donde ustedes, pues ahí pueden acceder a descargar el libro totalmente gratis. Ahí hay una versión que tiene alrededor de 30 páginas totalmente gratis para que ustedes puedan ver el contenido del libro. Y si les interesa, pues pueden proceder a adquirirlo. Eso es algo que ya definitivamente queda en manos de ustedes, pero hemos hecho ya un proceso de análisis que yo creo que es interesante, que les podría servir a ustedes para ir entendiendo cómo nuevo impuesto podría manejarse y cómo podría afectar si una persona tiene diferentes tipos de actividades. Bueno, y en este momento entonces vamos a pasar ya a la serie de preguntas y de cuestionamientos o dudas que ustedes tengan sobre este nuevo régimen. Yo he visto que hay muchísimas preguntas acerca de cómo manejar, por ejemplo, el tema de los pequeños contribuyentes. eh, y así que quisiera tener este espacio para poderlo tener con ustedes, para que me puedan contar.